Amigos televidentes, estamos en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y precisamente a nuestras espaldas la presidencia de la República. Bueno, Sergio, la verdad es que es un presidente de una república y te confieso, yo estaba nervioso, pero no mucho, no muy nervioso, pero sí un poco nervioso, pero apenas comenzó a hablar el presidente Mujica, es como que te captiva, te hipnotiza y me sentí bien, me sentí cómodo. Distendido. Sí, y las preguntas salieron y las respuestas de él son fuera de serie. ¿Qué Bueno, piensas? no, increíble, como bien decías, como bien apuntabas, uno llega todo tensionado, no puede soslayarse, no puede dejar de lado que es la figura de un jefe de Estado, es el presidente de la República que lo está recibiendo a uno como periodista para entrevistarlo, para hablar de la realidad de su país y de Latinoamérica, y él de repente con una sencillez, con un donaire tan especial, lo hace sentir a uno calmado, tranquilo, hasta algunos chistes o bromas hicimos previo a la grabación que ustedes van a ver a continuación. Sí, como van a ver, es una persona que muy humana, muy humanista y él no solamente habla, él vive sus palabras. Se sabe, todo el mundo sabe que él vive, le dicen el presidente más pobre del mundo, pero él no se considera pobre para nada. Él considera que tiene todo lo que necesita. Y me quedé verdaderamente impresionado con el presidente Mujica a un punto en que casi ya no quería hacerle preguntas, quería escuchar sus respuestas nomás. Espero que algún día sea considerado para el Premio Nobel de la Paz el presidente Mujica. Esa es mi opinión. Además, un hombre muy rico, espiritual y humanamente. Siempre está pensando en sus semejantes, en su prójimo, cómo mejorar la condición de sus compatriotas, cómo establecer un mejor régimen de vida para toda la gente de su pueblo. Es verdaderamente increíble y espero también en lo personal que ustedes disfruten atentamente de sus declaraciones, que no son más que verdades de a puño. Queridos televidentes. Y para que vean que de verdad estamos aquí en Montevideo una vez más, si por favor puede ser la cámara para el lado izquierdo, ahí está el edificio Barolo del cual hablamos la semana pasada. Artigas, el prócer. Está al frente del Palacio de la Nación, Exacto. de la Presidencia de la República. Muchas gracias al presidente Mujica. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Gracias por sus declaraciones, pero sobre todo, gracias por ese don de gente. Y un abrazo para los hermanos y hermanas uruguayos y uruguayas, porque son una gente muy cálida, reciben a la gente extranjera con los brazos abiertos, e incluso la política migratoria de este país es con los brazos abiertos, muy al contrario del país donde yo vengo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Que disfruten la entrevista con el presidente de la Nación de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Señor presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer un alto en su agenda como jefe de Estado y recibirnos para llevarle a toda la comunidad hispana que reside en los Estados Unidos sus declaraciones, sus opiniones, que sabemos que siempre son muy acertadas y en el momento preciso. Muchas gracias. Es un gusto y un deber. Los latinoamericanos que están en Estados Unidos son mis compatriotas. En alguna medida, en un sentido de patria grande, creo, como cierto viejo autor argentino, hemos hecho muchos países en nuestra América del Sur, porque fracasamos en hacer una patria grande que todavía es una deuda. Por eso considero que los que dispararon de nuestra América Latina, porque no tenían trabajo, porque los perseguían, por lo que fueran, que están en Estados Unidos son compatriotas. Y bueno, un saludo a través de ustedes a los que puedan. Gracias, señor presidente. Como para comenzar, me gustaría preguntarle en el inicio, usted en la cumbre de Río +20, en parte de su discurso, se refirió a nuestra pobre humanidad. ¿Dónde cree que radica la mayor pobreza del ser humano de hoy?
Es una vieja definición de Séneca. Pobres son aquellos que precisan mucho, demasiado, para vivir. Si precisas demasiado, siempre le va a faltar. Y no lo que consideramos pobre hoy comúnmente. El vivir con sobriedad, el vivir con austeridad, no equivale a la intención de que el hombre vuelva a las cavernas. Es la sabia actitud en nuestra humilde manera de pensar de que el hombre no tenga que sacrificar su vida pagando cuenta de un consumo superfluo y entre a honrar a la vida. Porque la vida es tiempo que se está perdiendo y que se nos va. La vida se nos está yendo y no se compra. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo que se lo dediquemos a vivir, no a derrocharlo en cuestiones inútiles. Y pienso que aquellos que viven enloquecidos por acumular, por cambiar el auto todos los años, por el apartamento, por la cuota del hipotecario, y pim, pam, pam, y tengo un trabajo y preciso otro trabajo más y otro, y bueno, y quiero que a mi hijo no le falte nada, pero resulta que le falto yo porque no tengo tiempo para salir. Exacto. A caminar en un arroyo con mi hijo. Es un desgraciado contemporáneo. Y este es un problema que tenemos como civilización. Y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La libertad no es una vieja para una estatua en la bahía de Nueva York. No. La libertad hay que definirla. Soy libre cuando con el tiempo de mi vida hago lo que se me ocurre, mientras no perjudica a otro. Para eso tengo que tener tiempo. Tiempo para gastarlo en las cosas que a mí me gustan. En ese tiempo soy libre. Cuando tengo que ir a trabajar, y hay que trabajar, porque si no trabajas, estás viviendo a costilla de otro que trabaja. Pero no se puede vivir para trabajar solamente. Hay que vivir para vivir. Esta es la cuestión. Y es la discusión que el mercado no nos quiere conceder. El mercado nos quiere vender de todo, menos libertad. ¿Cómo se puede hacer para cambiar precisamente ese consumo excesivo, tal vez como bien apuntaba usted, en busca de la supuesta felicidad, sobre todo en la sociedad occidental y en el resto del planeta? ¿Cómo se puede hacer para cambiar? Es un problema civilizatorio que tenemos. Sí, nuestra civilización está funcionando como para acumular nada más. Y no está para servir a la acumulación y no a la vida del hombre. Y lo que hay que levantar esto es una lucha en el campo de las ideas. ¿Qué cosas son las importantes? ¿Y cuáles cosas son secundarias? Y cuando usted analiza eso, se va a dar cuenta que las cosas realmente importantes son pocas. Son siempre las mismas y son casi eternas. El amor en la etapa juvenil de la vida, los hijos, un puñado de amigos, tener un techo más o menos seguro, tener la comida más o menos segura y alguna chifladura cultural que a uno le va a gustar la música, al otro, y todo lo demás bulla. Claro, claro. Entonces, perder esas cosas tan cotidianas, tan aparentemente comunes, pero que son las únicas que tienen valor, es la impostación que ha generado esta cultura que en definitiva gira alrededor del mercado. En lugar de girar a favor y en derredor de la vida del hombre, sacrifican la vida del hombre a la existencia del mercado. La globalización ganó el mundo. Sí,
¿Usted cree que América Latina ha podido dominar la globalización o la No. globalización domina a América Latina? No, la vamos corriendo de atrás. La globalización es la expresión de la civilización del mercado por todas partes. Y en América Latina nos vamos concomitantemente, crecientemente, en forma enfermando de ello. Que surja algún viejo loco como yo que plantea el reverso de la cuestión, es la visión crítica del hombre. Claro. Pero yo no me chupo el dedo. No. Me van a decir qué bien, pero no me van a dar pelota. Ninguna pelota. Pero después de vivir unos cuantos desastres puede ser que empiecen a recorrer. Señor presidente, ¿cuál es su opinión sobre la política migratoria de Estados Unidos? Es muy contradictoria. Estados Unidos sin inmigrantes se derrumba, se estanca. Picándose el ombligo, para lo único que va para el estancamiento. Primero, que el tronco típicamente norteamericano ya pertenece a una sociedad desarrollada y rica, por lo tanto va a tener un vientre pobre, porque los vientres ricos son los vientres de los pobres. Más claro, los que tienen hijos son los pobres. Ya cuando tienen mucha plata, tienen que cuidar la figura, esto, el otro, patatín, la hacen toda difícil. No tienen hijos. Los pobres, los hijos vienen como las canas, naturalmente. No va a poder renunciar a la inmigración. Lo único que va a hacer es que va a perseguir, que va a tener durante algún tiempo sujetando, porque no entre, pero en realidad está condenada a ser una nación bilingüe. Porque los latinoamericanos somos muchos más, nos reproducimos más, tenemos más necesidad y caminamos más. Entonces que inventen lo que quieran, pero con la realidad no van a poder. Porque además va a haber trabajos duros, siempre, que ellos no van a querer hacer. Van a precisar gente que venga del tercer mundo, que la haga. Y bueno, pero va a haber corrientes conservadoras que van a pensar que la felicidad del futuro está encerrándose, que no venga nadie. Y es exactamente la grandeza de Estados Unidos, es hija de la fenomenal inmigración que tuvo. Es una construcción multinacional de gente que vino de todas partes y contribuyó a crear esa enorme potencialidad que tienen. No creo que como nación a la larga pueda renunciar a esta cuestión esencial. Si a uno le pregunta, ¿de dónde vinieron los norteamericanos? De los barcos. ¿Dónde van a venir? ¿Y qué piensa de los intentos, por lo menos de Obama, de regularizar, normalizar el estatus de 12 millones de personas, o tal vez muchos más? Me parece, en el contexto de la política norteamericana, bastante realista. Es una necesidad, seguramente que va a chocar con una parte muy conservadora, gente que tiene otra visión. Es una de las tantas dificultades que puede tener Obama. Mirado desde América Latina, quizás quisiéramos que el gobierno de Obama diera mucho más. Pero tal vez la sociedad americana no puede producir algo mejor y ojalá que tenga suerte. Ojalá que tenga suerte y que haya una mayoría que lo respalde. No solo en esto, también en las políticas sociales, en atender un poco mejor a los más débiles, en fin. Le deseamos suerte.
Nosotros estuvimos con él en Cartagena. No sé, distraídamente nos sentaron en una comida ahí al lado de él. Y tenemos una buena impresión. Y es un mérito de la sociedad norteamericana. Nunca hubiera pensado que un negro iba a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y creo que es un punto a favor de Estados Unidos. Completamente de acuerdo, completamente. Última pregunta de inmigración de mi parte. ¿Y cuál es la política migratoria de la República Oriental de Uruguay? Bueno, nosotros somos un pueblo exquisito, pequeño, y hemos decidido ser pocos, por lo visto, porque nuestra tasa de crecimiento es muy pobre. Es igual a la del pueblo argentino. Lo que pasa es que el pueblo argentino crece por los vecinos. Si fuera por los argentinos no crece tanto. Nosotros tenemos, diría que demográficamente, el peor problema que tiene mi país es la tasa de natalidad. Somos una nación que está envejeciendo y, Jóvenes. sí, y con poca capacidad de reposición. Pero somos latinoamericanos. Algún día van a llegar paraguayos, brasileros, como siempre ha sido, porque esto es como la física. En la física hay horror al vacío. No pienso que los vecinos no nos van a dejar tranquilos de que tengamos un país vacío con tantas posibilidades. De todas maneras, Uruguay está contemplando implementar un plan de traer de otros países de Latinoamérica inmigrantes latinoamericanos, tal vez para trabajar donde, en el campo, en las industrias. Nosotros han empezado a aparecer cierto nivel de inmigración. En el interior, en tareas de servicio, están apareciendo. Pensamos que de continuar este proceso económico, nosotros tenemos una tasa de desocupación que ronda el 5,5%. Bajísima. Que es bajísima para un pueblo de viejo. Claro. Si fuéramos un pueblo de jóvenes, pero para un pueblo de viejo es bajísima. Y nuestra mano de obra tiene problemas de calificación, etc. Objetivamente nosotros vamos a recibir inmigración. Por ejemplo, se han hecho algunas obras grandes, vinieron obreros de todos lados. Hay polacos, usted va a Colonia, va a encontrar rusos, alemanes, austríacos, polacos. Son obreros calificados. Algunos de ellos se van a quedar, porque encontraron un querer y quedaron amarrados, perdieron, claro, como tantas veces. La mayoría de las veces sucede Otros así. se van a ir, pero van a quedar con nostalgia. Y hemos tenido sorpresas increíbles. Por ejemplo, obreros rusos que no tenían ni idea de lo que era un sindicato. O obreros turcos que estaban trabajando para una compañía que hacía meses que no les pagaba. Y los sindicatos uruguayos le hicieron una huelga, un paro, y lo obligaron a que le pagaran y cobraran $5.000. Y los turcos están que... No lo pueden creer. No lo pueden creer, claro, ¿verdad? Claro. Este es un país muy curiosamente adelantado desde el punto de vista social y de la defensa de los derechos de la gente. Ya lo creo. Señor presidente, continuando con el Uruguay, me gustaría preguntarle cuál cree que han sido sus logros durante esta gestión de gobierno. Mi logro, hay unos cuantos pobres menos y unos cuantos indigentes menos. Creo que eso es lo más gravitante.
Es probable que desde el punto de vista del trabajo la sociedad haya subido algunos escalones, esté notoriamente más tonificada, gastando más, consumiendo más. Y seguramente ha habido un cambio, sobre todo en el interior del país, en cuanto a la capacidad productiva y el futuro del país, que es interesante. Estamos en la mitad del camino, no somos un país desarrollado. Somos un país que andamos cerca de los $16.000 per cápita. Ya no somos pobres al estilo de Cepal. Tampoco somos ricos. Estamos en un cruce de camino. Pero alguna vez fuimos más ricos que hoy. Y después cundió la tontería. Y nos despilfarramos 50 años de historia. En 1915 teníamos ingreso de Francia o de Bélgica. Nosotros y la Argentina. Sí, señor. Éramos primer mundo para aquella época. Después nos dedicamos a dormir la siesta y a hablar nostalgiosamente en tango y nos quedamos. Así que destruir es fácil, construir es mucho más lento. Es verdad. Estamos en un periodo que hace 7, 8 años que estamos creciendo sistemáticamente, pero tenemos muchos problemas por resolver todavía. Ya lo creo que sí. Presidente Mujica, ¿qué hace que un presidente se aleje de la realidad de su pueblo? El primer factor, si se cree que si se deja rodear por esa atmósfera protocolar e institucional que se ha metido en las repúblicas como un contrabando del viejo feudalismo, donde los presidentes son como semidioses, con una alfombra roja que le tienen que tocar la corneta y todo, y se la cree, el tipo se la termina creyendo. Adiós, adiós. Las repúblicas vinieron para suscribir de que somos iguales, básicamente iguales. Y el presidente no es otra cosa que un funcionario importante por una coyuntura histórica, que se va y viene él. Y si se muere y no está, viene otro. Y el mundo sigue andando y dando vueltas. Es decir, lo primero, ser humilde y darse cuenta de que en definitiva la marcha de una nación es una marcha colectiva y que depende mucho de la voluntad de la gente. Pero bueno, el bicho humano ama mucho la vida, como todos los bichos, y por lo tanto es medio infajustado. A veces se cree, tal vez por amor a la vida, que es mucho más importante de lo que verdaderamente es. Y ahí es el problema que tienen los presidentes y muchos otros que no son presidentes, también se lo suelen creer. Yéndonos un poco al norte, pero por toda América Latina, 2 palabras. Hugo Chávez, sus palabras. Hugo Chávez es un personaje de los que rompe el molde. No cabe en una definición sencilla. Porque es una especie de Quijote soñador, con una enorme voluntad, producto del dolor de una sociedad. Venezuela es uno de los países más saqueados en la historia de América Latina. Venezuela por 1960 tenía un per cápita similar al de Francia.
La robaron. La robaron, la saquearon. Esa plata fue a dar a cualquier lado, menos a la suerte del pueblo venezolano. Chávez, producto de esa contradicción, de ese dolor. Y es una sociedad devastada porque la renta petrolera los mató. La historia de Venezuela no tendría explicación. ¿Dónde están los llaneros de Bolívar? Uno va a los llanos y los llanos son un desierto. Se fueron todos a vivir en la costa, en la renta petrolera. Entonces tenemos un país rico, potencialmente por el petróleo, pero que es incapaz de producir una fanega de maíz para mantener las gallinas. Tiene que importarlo todo, teniendo condiciones naturales. ¿Y eso por qué? Eso por el cambio sociológico que significó la plata fácil, la renta petrolera. Te cuesta más un litro de agua que un litro de nafta en Venezuela. El precio que paga el combustible la gente, no paga ni el trabajo del surtidor. Valdría más que se la regalaran y que la gente se sirva. Y eso deforma una sociedad. Chávez ha tenido que luchar por remontar eso. Entonces la renta petrolera trató de distribuirla y solucionó problemas de vivienda, de salud y eso. Pero en 14 años no se crea un país productivo. Claro. Hay para rato. ¿Dónde cree, señor presidente? Pero además fue muy solidario con el resto de América Latina. Cuando las papas queman, yo no conocí ningún gobierno en la historia de nuestra América con la generosidad del gobierno de Chávez. Pensó que el petróleo que tenía era la latinoamericana y quien estaba con dificultad lo socorría. Ahí está la Argentina quebrada, con la mano que le dio, nosotros con un banco que disparó y... Nicaragua, por todos lados. Y los seres humanos tenemos que saber una cosa. Nunca te olvides dónde comes. El que te extendió la mano Sí, para señor. darte de comer. Después caribeño, discursos largos, interminables, todo eso, bueno. ¿Y cómo él era él en la intimidad, así cuando se encontraba con usted? Un tipo bárbaro, macanudo. Yo lo llevé a mi barrio, lo llevé a comer unos asados cuando estuvo acá. Era un tipo bárbaro, era. La antítesis de la imagen que daba de tipo... Duro. Sí, no, ¿qué va a ser duro? Además cristiano, católico convencido, tipo rarísimo, ya un personaje. ¿Dónde cree, señor presidente, que reside la mayor o la principal, el patrimonio de América Latina? ¿Su gente? Sí, sin duda que el patrimonio mayor es su gente, el capital es su gente, su dolor, su angustia, su deuda. Hay mucha gente postergada en América Latina. América Latina es un objetivo, pero es una causa en sí. La primera causa programática de toda América Latina es barrer con la miseria extrema. Es asegurar que tengan por lo menos 3 comidas y que tengan un techo que no se llueva. Parece fácil, pero... No es fácil. Difícil, ¿verdad? Parece fácil, pero en un mundo que despilfarra tanto es difícil. Y bueno, esa es la lucha contemporánea. Se nos acabó el tiempo, señor presidente, pero... El tiempo sigue dando vuelta. Sí, ya lo hice un poquito al principio, pero un saludo a la comunidad uruguaya y latina en Estados Unidos. Sería excelente. Pienso que debe haber latinoamericanos que fueron ya con algunos años arriba. Hoy sabemos que la primera etapa de nuestra vida, la niñez, es determinante en los sentires que vamos a tener a posterior. Cualquier latinoamericano que haya ido con 20, 25 años a Estados Unidos, seguramente que en algún momento
va a tener la nostalgia de lo que quedó atrás. Que no cometa la tontería de que la sociedad consuma y lo trague. Más claro. Trate de juntar algún mango. Trate de juntar algún mango. Y cuando esté cerca del hoyo, vuelva. Si puede, vuelva a morir donde nació. Señor presidente, con todo respeto, Pepe, Dios lo bendiga. Gracias, Muchas amigo. gracias. Muchas gracias por este Saludo, tiempo. saludo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos. Suerte.